¿Okay? Nosotros somos una iglesia que toma notas. Y hoy quiero hablarte bajo el tema, cuando la fe arde más que el temor. Cuando la fe arde más que el temor. ¿Sabes que hay una historia de un hombre que cuando él entra al elevador, a un ascensor que está lleno de gente, él presiona el piso número 7. Y al presionar el piso número 7 es cuando justo se cierran las puertas y el ascensor se sacude. ¿Te puedes imaginar? Yo no le tengo miedo a los ascensores, pero si un ascensor se sacude, yo creo que no me vuelvo a montar en uno. Cojo las escaleras de ahí para en adelante. Y se escucha ese ding, ding. Y lo interesante es que los ding, esos no se escuchan en los ascensores que son buenos. Ya eso casi no se escucha. Entonces, si tú escuchas un ding, lo más seguro estás en un ascensor antiguo, que todavía está en servicio. Y en ese momento él comienza a mirar el letrero que dice que hay una capacidad para aproximadamente 8 personas o 600 kilos. Y él empieza a contar las personas que entran. 1, 2, 3, 4, 8. Y el bebé gordito que entra, número 9. Y él comienza a paniquearse, comienza a darle ansiedad la situación, comienza a sudar. La gente que está alrededor de él está sumamente tranquila, pero él está pasando, ¿qué va a pasar si este se queda atascado? ¿Qué pasará si el cable se rompe? ¿Tú has conocido a esas personas que se encuentran en una situación y inmediatamente se imaginan lo peor? ¿Qué va a pasar si tengo que vivir aquí para siempre con estas 8 personas y el bebé gordito? ¿Qué va a pasar? El ascensor llega al piso número 7 sin ningún problema. Pero cuando se abre la puerta del ascensor, el hombre sale corriendo por esa puerta inmediatamente, como si hubiera visto al mismo diablo. El ascensor no falló, pero el miedo sí. A veces el ascensor de la vida no se ha dañado, solo que tu fe está temblando. El miedo te hace planear desastres que nunca van a suceder. ¿Quién me sigue? Y la fe lo que nos dice es, aun si el ascensor se detiene, Dios sigue en control. Vivimos en un mundo que ama la seguridad. Queremos garantías antes de dar los pasos de fe. Queremos saber el final antes de obedecer el principio y las instrucciones de comenzar. Y cuando no sabemos el final, el miedo nos susurra al oído, ¿qué nos va a pasar si sucede esto? ¿Qué va a pasar si empieza a suceder esta situación? ¿Qué va a suceder si la enfermedad empeora? ¿Qué va a suceder si no logramos alcanzar esta meta financiera? ¿Qué va a suceder si esto y lo otro? Ese ¿qué pasará si se convierte en la prisión donde la fe se apaga? No porque Dios no tenga el poder, sino porque confiamos más en el resultado que en el carácter de quien prometió. Todos hemos escuchado esa voz. ¿Qué va a pasar si fracaso? ¿Qué pasará si me dejan solo? ¿Qué pasará si no sale como espero? Pero el mensaje de hoy es simple y es profundo. La fe no ignora el fuego. La fe decide confiar aún si arde. La fe no va a ignorar el problema. La fe no va a ignorar la enfermedad. La fe no va a ignorar la situación. Pero la fe va a decidir confiar aún si arde. Y eso nos lleva hoy a la lectura bíblica de Daniel capítulo 13, el versículo 13 en adelante. Y dice así, del versículo 13 en adelante: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los
cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, citaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. En otras palabras, si no adoran al Dios de la cultura, te voy a mandar a que te quemen. ¿Y qué Dios va a poder librarlo de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad. A mí me encanta cómo está la Biblia escrita. Queremos que sepan, su majestad, que no servimos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataren a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Wow, wow, wow. Qué increíble la palabra del Señor. Sabes que en el 1940, en el estado de Washington, se inauguró el puente de Tacoma Narrows. Y aquí tenemos unas imágenes de ese puente. Era un puente que era hermoso, era una obra moderna para ese tiempo. De hecho, no se había hecho un puente de ese índole jamás en la historia. Fue el primero en su clase. Pero pocos meses después, una ráfaga de viento lo hizo temblar y colapsó. Y esa ráfaga de viento fue alrededor de unas 42 millas por hora. No soportaría jamás un huracán de la Florida. No fue por falta de diseño, sino por falta de profundidad en los cimientos. Se construyó para que luciera bien, para que fuera un ejemplo para todos los demás y la gente lo admirara. Pero no se construyó para resistir la presión. Así pasa con muchos de nosotros como creyentes. Tenemos una fe que es decorativa, una fe que es de la boca para afuera, pero no tenemos una fe que es profunda. Fe que se ve firme mientras el viento es suave, mientras la situación parece estar bajo control, pero se quiebra cuando llega la tormenta. Se quiebra cuando llega Irma del 2017 o 18. Se quiebra cuando llega el huracán Melissa. La fe se quiebra cuando la tempestad se pone más fuerte. La fe superficial dice: ¿qué pasará si el viento sopla? Pero la fe que es auténtica, la fe que es profunda, declara: aún si sopla, mi Dios sigue siendo fiel. Aún si se pone difícil, mi Dios no me va a fallar. Porque la fe que sobrevive el fuego no se basa en resultados. Escúchame bien. La fe que sobrevive la tempestad, la fe que sobrevive la situación, no se basa en los resultados de lo que pueda pasar, sino que se basa en una relación verdadera con Cristo. El miedo siempre nos dice: ¿qué pasará si? ¿Qué pasará si hago esto? ¿Qué pasará si me quedo aquí todo este tiempo? ¿Qué pasará de esto y lo otro? ¿Qué pasará? Nabucodonosor representa la voz del mundo que exige garantías a cada uno de nosotros. ¿Qué Dios podrá librarnos de mis manos? Esa es la voz del mundo. ¿Qué voz va a poder librarlos bajo las circunstancias y la amenaza que tengo contra ustedes? Esa es la voz del miedo. El ¿qué pasará si?
¿Qué va a pasar si esto? ¿Qué va a pasar? Esa es la voz que intenta controlar el futuro. El miedo no busca respuesta. ¿Tú sabes lo que el miedo busca? Rendirse ante la situación. Cuando tú presentas miedo ante una enfermedad, cuando tú presentas miedo ante una situación, tú no estás buscando una respuesta. El qué pasará si es alimentando tu propio miedo. No estás buscando una respuesta. El qué pasará si un miedo ante una situación lo que hace es que te estás postrando ante la situación. Y Dios no nos ha llamado a que nos postremos ante las situaciones. Muchos se doblan ante su estatua porque temen el horno más que confiar en la promesa. 3 cosas que miedo siempre nos dice. Y ahí en tus notas. 3 cosas que el miedo siempre dice. ¿Y si no funciona? El miedo lo que te convence de que el intento vale menos que el fracaso. Lo voy a decir más detenidamente. El miedo te convence de que el intento vale menos que el fracaso. Por eso hay personas que tienen un sueño de un negocio y se pasan con 5, 10, 15 años con un sueño de negocio, pero nunca tienen la idea, tienes el plan, tienes los recursos para hacerlo, pero el miedo te paraliza antes de empezar. A veces el fracaso no es el final. Es el fuego donde tu fe madura. Y si me quedo solo, es el segundo punto ahí en tus notas. Y si me quedo solo, el miedo te aísla. Te hace creer que nadie, absolutamente nadie, entenderá tu obediencia. Pero lo que parece soledad en realidad es el escenario perfecto donde Dios se muestra como compañía. ¿O no fue esto lo que pasó con Jesús cuando Él fue llevado al desierto? El lugar de soledad es donde la obediencia a Cristo verdaderamente se identifica. Y el miedo, por tercero, dice, ¿y si Dios no llega a tiempo? De hecho, yo creo que esto es mucho de lo que nosotros decimos. ¿Y si Dios no llega a tiempo? Porque el miedo lo que hace es que cuestiona el tiempo de Dios. El miedo lo que hace es que decimos, yo necesito esta respuesta para esta semana. Ya mañana necesito esa respuesta y Dios todavía no ha contestado. Y Dios lo que está esperando es procesarnos por completo, para que podamos verdaderamente confiar en Él. Y cuando lo cuestionamos de esta manera, que decimos, y si Dios no llega al tiempo, no les adelantamos y no estamos permitiendo que Él sea Dios en nuestras vidas. Sino que el miedo, una vez más, tuvo prioridad mucho más que Dios. Y hay que tener mucho cuidado con el miedo. Porque el miedo habla de esta manera. ¿Y si no funciona? ¿Y si me quedo solo o sola? ¿Y si Dios no llega a tiempo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a operar? ¿Cómo voy a proceder? ¿Sabes qué? El retraso de Dios nunca es descuido. Es una estrategia divina. Él no llega cuando tú lo esperas, sino cuando el fuego está listo para revelar su gloria. El miedo no es falta de fe. Es fe mal ubicada. Porque cuando tú tienes miedo, porque muchos decimos, pero es que yo soy cristiano y yo tengo fe. Sí, pero cuando el miedo opera primero que tú, cuando el miedo opera antes de que tu fe esté en su lugar para trabajar por ti, tu fe fue puesta en el miedo y no en Dios. No permitiste que Dios sea el que esté interviniendo en medio de tu situación. Es poner la confianza en el fuego, en lugar de poner la confianza en Dios.
Es poner la confianza ante la situación y postrarnos ante esa estatua en vez de decidir y pensar y asumir ya Dios tiene el control de todas las cosas. Hoy debemos aprender que la fe auténtica no negocia su postura. La fe auténtica no se quiebra ante el fuego. Mira lo que ellos dijeron. El Dios a quien servimos puede librarnos y nos librará. Pero aún si no lo hiciera, no lo entendiste. El Dios a que servimos puede librarnos y nos va a librar. Pero aún si no lo hiciera. Ese aún sí es bien clave. Eso es fe en carne viva, no una fe de domingo. Eso no es una fe de canción bonita, sino fe de un horno encendido. Porque hay dos tipos de fe. La fe que depende del resultado y la fe que descansa en el carácter de Cristo. Es fácil creerle a Dios cuando ya sabemos el resultado final. Pero es otra cosa cuando tú no tienes la revelación de cómo va a terminar esta situación y estás completamente, plenamente confiando en el carácter de Cristo. La primera dice, confío si me libras. La segunda dice, confío porque eres digno aunque no me libres. Y esa segunda, esa es la fe que el fuego no puede consumir. Esa es la fe que no necesitas ver para seguir creyendo. Esa es la fe que no necesita explicación para que tú sigas obedeciendo. Los tres jóvenes, ellos no sabían cómo iba a terminar la historia, pero sí sabían en quién ellos habían confiado y quién había comenzado la historia. O sea, si Dios permitió que yo llegara hasta aquí, Él también sabe el final de mi circunstancia. Si Dios permitió que me pasara esto, Él también sabe el por qué. ¿En qué tenemos nuestra fe? ¿Queremos el resultado o estamos confiados en el carácter de Dios? Ellos no conocían el final del capítulo, pero conocían el autor. Ellos no sabían cuál era la próxima escena, pero sabía quién estaba escribiendo el libreto. Y eso fue suficiente. La fe auténtica no depende del viento. La fe auténtica no depende de cómo esté la circunstancia. No depende de que si todo va a salir bien. No depende del diagnóstico, no depende del resultado, ni del me gusta de las personas a nuestro alrededor, ni del me gusta de las redes sociales. Depende de una sola cosa, que Cristo sigue sentado en el trono en todo momento, aunque todo a mi alrededor se esté cayendo. De eso depende la fe. Cuando el miedo grita, ¿y si Dios no llega a tiempo? La fe responde, Él ya está aquí. Cuando el miedo grita, ¿y qué tal? No tengo manera de entender cómo esto se va a terminar, cómo va a llegar el próximo capítulo, cómo se va a hacer el final de mi historia. Tú entiendes, y la fe auténtica dice que tú eres, aleluya, el que tienes el control del principio y el fin. Él no se llama Alfa y Omega por casualidad, es porque Él es el creador y el que culminará todo en su tiempo. El reloj de Dios, y esto es difícil para nosotros entender, pero el reloj de Dios no marca retrasos. ¿Tú sabes lo que marca el reloj de Dios? Revelaciones. Marca revelaciones. Él no llega cuando tú lo esperas. Él no llega cuando yo lo espero. Él llega cuando el fuego está lo suficientemente caliente como para revelar su gloria. Porque cuando el fuego está en todo su apogeo, verdaderamente tú vas a poder ser refinado y salir de una manera distinta. Y aquí está lo que muchos no entendemos. El mismo fuego que el enemigo encendió para destruirte, Dios lo quiere usar para distinguirte. La situación parece que va a culminar con tu vida. La situación parece que te va a acabar por completo. Pero Dios lo quiere usar para que brilles.
Dios los quiere usar para que tu testimonio levante su nombre en alto. No fue el fuego el que cambió a los 3 jóvenes, fue su postura. You missed it. El fuego y la situación parece maravillosa, wow, pero no fue el fuego, fue su postura antes de entrar al fuego. Porque no hay fuego que pueda quemar una fe que ya está encendida. La fe auténtica no se rinde ante la presión del enemigo, sino que se refina bajo la presión del enemigo. La fe auténtica no se apaga en la oscuridad, sino que brilla aún más en la oscuridad. La fe auténtica no necesita garantías de que si yo te sirvo, tú vas a hacer esto. Si yo te sirvo, yo te voy a servir. Yo te prometo servirte por el resto de mis días si tú sanas a mi hijo. Yo te prometo servirte por el resto de mis días. Eso se llama una fe con contratos. Y Dios no trabaja a base de contratos. Sácate de la mente, eso no está en la Biblia, eso no existe. Dios no trabaja así y tú no le puedes mover la mano a Dios con tus quejas y tus propuestas. ¿Tú sabes qué es la fe auténtica y cómo es que uno se mantiene firme? Bajo convicción. No bajo resultados, sino bajo la convicción de quién es Él en cada momento. ¿Sabes tú quién es Él? Sabemos quién es Él verdaderamente. Aquí es cuando venga la prueba, debemos de recordar lo siguiente: que no depende de la prueba, no depende del dolor, no depende de la urgencia de la situación. Depende de que Cristo sigue sentado en su trono siempre y su misericordia sigue siendo para siempre. Mi fe no negocia su postura, mi fe no retrocede ante el fuego, mi fe no depende del resultado, mi fe depende de Dios. ¿Y quién es Dios? Son 3 cosas, próximos en tu nota. 3 cosas que la fe siempre dice. Número 1, mi Dios puede. La fe siempre dice, mi Dios puede. La fe no niega la realidad, pero proclama la posibilidad. No niego la realidad de esta situación, no niego la realidad del fuego, no niego la realidad de la enfermedad, pero mi fe proclama la posibilidad de que Dios puede hacerlo. La fe no pregunta si Dios tiene poder. La fe recuerda que ya Él lo demostró en la cruz del Calvario. También la fe recuerda que mi Dios me librará. Mi Dios me librará. La fe habla con expectativa y no con arrogancia. No dice quizás. Dice, yo sé en quién he creído. En la seguridad de quien ha visto a Dios obrar antes y lo va a ver obrar otra vez. En la seguridad de que Él sigue siendo fiel. Y número 3, y aún si no lo hace, voy a seguir confiando. Ese aún sí se debe de convertir parte de nuestro vocabulario. La fe verdadera dice, aún si no lo hace, aún si no se antoja. Porque cuando ellos entraron al horno de fuego, ellos entendían quién era Dios para ellos. Pero ellos no sabían si a Dios le interesaba sacarlos del fuego. Ay, ay, ay. Ellos no lo sabían. Ahí se prueba el carácter de tu adoración. La fe madura no necesita evidencia para que siga ardiendo. El aún si no es el fuego que purifica la motivación. La fe auténtica no depende del resultado, sino del carácter de Dios. No es una fe de contrato, como dije, es fe de entrega. Aunque tú no lo hagas, yo te pertenezco. Aunque tú no lo hagas, yo te voy a servir. Aunque tú no intervengas, mi corazón, mi mente, mis pensamientos te pertenecen a ti. Ha llegado la hora de que transformemos nuestro miedo por fe. Porque el miedo te hace mirar el fuego, pero la fe te hace mirar al que está dentro del fuego.
Los 3 jóvenes, ellos no negaron en ningún momento la realidad del horno. No negaron la realidad de que lo había hecho 7 veces más caliente. Yo no me quiero ni imaginar, porque es pasándole la estima a la ropa y eso es 7 veces más caliente, sino que la enfrentaron con una fe más caliente que las mismas llamas donde ellos se encontraban. Yo siempre he dicho que la prueba no es una prueba, no, las pruebas no son simplemente pruebas, las situaciones no son simplemente situaciones, son oportunidades de conocer más a Dios. Porque cuando tú sales de ese proceso y miras hacia atrás, tú dices, wow, que mucho crecí. Wow, Dios, ahora te veo de una manera distinta. Como me libraste de esa y yo ni lo sabía. Las pruebas son oportunidades para conocer más a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere transformar el fuego que antes temíamos en el fuego que nos refina, en el fuego que nos procesa. Yo quiero hablarte. Estoy haciendo unos cambios en mis predicaciones. Y es que quiero siempre dar pasos en cómo te puede ayudar en la próxima semana. Cómo te puede verdaderamente ayudar en tu fe. Hoy quiero darte 3 pasos para transformar el miedo en fe. 3 pasos para transformar el miedo en fe. Número 1, reemplaza tus preguntas por promesas. El miedo te va a llenar de ¿y si pasa esto? ¿Y si esto y lo otro? Pero la fe responde, Dios dijo. Cada vez que el enemigo susurre una duda, contéstale con una promesa. ¿Y si me falla? ¿Y si me falla? Dios dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Y si me falta? Dios dijo, yo supliré todo lo que te falte. ¿Y si me duele? Dios dijo, mi gracia te basta. No podemos tener paz en lo que no recordamos. Tenemos que llenar nuestra mente de su palabra más que de nuestros temores. Y la verdad es que no podemos proclamar la promesa porque no estamos leyendo. Porque no estamos teniendo nuestro devocional diario. Porque no estamos recordando sus promesas de la palabra. Y cuando llega la situación, respondemos en la carne. Respondemos en lo que hemos experimentado. Respondemos con miedo. Y no logramos responder con promesa. Eso número 1. Tenemos que reemplazar nuestras preguntas por sus promesas. Este es el problema. Porque queremos que Dios intervenga, pero no leemos la palabra. Queremos que Dios obre, pero ni recordamos qué nos dijo. Número 2, tenemos que reemplazar nuestros miedos por movimiento. Me explico. El miedo te hace analizar, el miedo te paraliza, el miedo te encaja en una cajita. El miedo no te hace ver más allá. El miedo te sujeta a tu situación, pero la fe te hace avanzar. La fe te hace moverte. No esperes a sentir paz para moverte. La paz llega mientras tú obedeces. El fuego no los consumió. ¿Tú sabes por qué? Porque entraron confiando. Ellos entraron creyendo. Ellos no esperaron garantía. La fe no es una teoría. La fe no se puede quedar en una cajita. La fe no se puede quedar ante el miedo de que mis hijos están pasando esta situación, tengo tanto miedo, no sé qué hacer. Ay, Dios mío, y te haces un 8. Perdón, yo soy de Puerto Rico. Así le decimos, te haces un 8. Te paralizas. No sabes qué hacer. Te encuentras asfixiado. Pero la fe te mueve fuera de esa caja. La fe te pone a caminar. La fe te pone a accionar. Tú no puedes cambiar lo que sientes si no cambias lo que haces. Ay.
Tú no puedes cambiar cómo te sientes si no cambias cómo estás haciendo las cosas en tu vida. Si no cambias cómo va tu día a día. Si no cambias cómo va tu devoción con Cristo. Es que, pastor, me siento en esta depresión. No vas a salir de ella si te quedas ahí en el miedo de la depresión. Tienes que salir fuera. Ay, mira, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Yo he pasado por depresión. Pero la única manera que yo salí de ella es cuando... yo tengo que salir, yo tengo que moverme, yo tengo que accionar, yo tengo que confiar que Él tiene el resultado final aún en medio de mi circunstancia. No puedes cambiar lo que sientes si no cambias lo que haces. Y número 3, reemplaza tu control por confianza. Reemplaza tu control por confianza. El miedo dice, yo necesito entenderlo. Eso es control. Eso es que yo necesito tener control de esta situación. Yo necesito cómo es que van a ser las cosas. La fe dice, yo no tengo que entenderlo, solo tengo que obedecerlo. Yo no necesito saber todos los pasos, solamente voy a seguir a Cristo. Solamente voy a confiar en Él. Dios no necesita tu explicación. Dios necesita tu rendición, tu entrega. Cuando tú sueltas el control, entonces vas a encontrar descanso. Cuando entregas el resultado, vas a encontrar verdaderamente libertad. Porque la confianza no se demuestra con palabras. Qué lindo se escucha, qué lindo habla. La confianza, la fe auténtica se muestra con entrega. Se muestra con entrega. La verdad es que no hay transformación si no hay rendición. No hay cambio si no hay entrega. No hay avance si no te sometes. El miedo se alimenta de tu control, pero la fe crece con tu rendición. El fuego que temías se convertía en el fuego que te transforma. ¿No fue esto lo que le pasó a Job? Job lo tenía absolutamente todo. Tenía una familia hermosa, tenía una vida estable, tenía una reputación intachable. Él era el tipo de hombre que cuando hablaba todos escuchaban y se sentaban a su alrededor. Este era Job, hasta que un día todo se vino abajo. En cuestión de horas, él perdió sus ganados, él perdió su riqueza, él perdió sus hijos, él perdió su salud. Y el hombre más respetado de la ciudad terminó sentado sobre ceniza, rascándose las llagas con un pedazo de barro. Su esposa, la persona que había debido levantarlo, le dice: todavía tú conservas tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Y si somos honestos, todos hemos tenido ese momento. Ese momento en el que todo se rompe, en el que nada tiene sentido, o en el momento donde le decimos: Señor, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, no te siento. Esto empeora. ¿Dónde estás? Ese momento en que el cielo parece que se cerró. Y el silencio de Dios pesa más que el dolor del problema. Pero ahí está Job, con las manos vacías, con el cuerpo enfermo, con la voz que le temblaba. Y aún si abre la boca, en ese momento, cuando él decide abrir la boca, aún en medio de su enfermedad, él dice: aunque él me mate, en él esperaré. What is this? Aunque él me mate, en él esperaré. Eso no es resignación. Eso es revelación. Eso no es debilidad. Eso es adoración pura.
aunque Él me mate. Yo sé que Él tiene el control. Job básicamente lo que él está diciendo es lo siguiente: aun si no entiendo el dolor, confío. Aun si no siento su presencia, voy a esperar. Aun si no llega la respuesta, yo voy a seguir adorando. Aun aunque esto se vea mal, mis manos, mi mente, mi corazón, mis finanzas, todo le pertenece a Cristo. Nada va a parar mi adoración, porque la fe verdadera no es lo que celebra, la que celebra cuando todo está bien. Esa no es la fe verdadera. Es la que se arrodilla cuando todo está mal. Es la que se entrega cuando el fuego se puso 7 veces más caliente. Y aquí es que viene el giro, porque Dios nunca le explicó el porqué a Job. Y muchos de nosotros queremos saber el porqué. ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué me dio este cáncer? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué no me llevo bien con mis padres, con mis familiares? ¿Por qué me siento solo, sola? ¿Por qué estoy pasando por esta ansiedad, por esta depresión? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios nunca le explicó el porqué a Job. No le dio un resumen del plan. Nosotros conocemos el porqué, porque vemos desde acá las historias y vemos que fue Satanás a zarandear, a buscar al más fiel, a ver si es verdad que cree en ti. Y Dios le dice: mira mi siervo Job, ese sí que es fiel. Dios no necesita darnos explicaciones el porqué. Dios no le dijo a Job el porqué. Él no bajó del cielo a decirle: Job, déjame contarte lo que estoy haciendo. No, eso no sucedió y no va a suceder. En cambio, Dios le mostró quién era Él. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? My God Almighty. En otras palabras, Job, tú no necesitas entender mi plan. Tú necesitas recordar quién soy yo. Porque cuando tú conoces quién es Él, no importa lo que tú pierdas, no vas a perder tu fe. Al final Dios restauró a Job. Sí, le devolvió el doble de todo lo que tenía. Pero escucha esto: el milagro más grande no fue lo que recuperó, sino lo que Job descubrió al final de su jornada. ¿Tú sabes lo que Job dice? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú solamente puedes lograr decir eso cuando has pasado por el fuego y no te entregas al fuego. Por eso el miedo tenemos que eliminarlo y tenemos que actuar en fe. Por eso no podemos quedarnos en nuestra cajita. Por eso tenemos que movernos. Job entró al fuego con preguntas, pero salió del fuego con revelación. Él entró roto, pero salió refinado. Él entró dudando, pero salió adorando. Y cuando el fuego cambia tu fe, Dios te revela una gloria que nunca habrías visto desde la comodidad. Escúchame. Cuando el fuego cambia tu fe, Dios te va a revelar una gloria que nunca hubieras visto desde tu comodidad. Desde la comodidad no vemos nada. Desde la comodidad no logramos experimentar a Dios. Desde la comodidad no vamos a saber quién verdaderamente es Dios. A veces Dios, mira, esto no lo entendemos, pero yo he visto a Dios a veces mandar enfermedades porque es la única manera que Él te va a atraer. Yo no lo entiendo, pero Él es soberano. Mira, en nuestra familia tenemos un familiar. Voy a tratar de ser general porque esto sube a YouTube. Pero tenemos un familiar que le dio un cáncer y le dieron unos tumores. Estaba perdido en el mundo y vino a los pies de Cristo. Desde el momento que supo el diagnóstico, le entregó todo a Cristo. Falleció,
Fue difícil. Es difícil. Es difícil para la familia. Lo extrañamos. Lo preferimos tener aquí con nosotros, claro. Extrañamos el calor humano, el cariño. Pero ahora está con Cristo, el Redentor. No entendemos el por qué. Pero Dios conoce todas las cosas en su soberanía. Hay algunas cosas, iglesia, que no se aprenden en el aula, se aprenden en la hoguera. No se aprenden en la comodidad, se aprenden en la crisis. No se aprenden en la calma, se aprenden en el caos. Hay revelaciones que solo se abren cuando estás rodeado de llamas. Y cuando tu fe sobrevive el fuego, tú no sales vivo, solo que sales viendo. Ahora puedo ver. Ahora puedo entender, ahora veo quién verdaderamente eres, qué fiel y bueno tú has sido. Me han mostrado quién tú eres. Y eso me recuerda a otro hombre. Me recuerda a José. Ese soñador con túnica de colores y un llamado tan grande que hasta sus hermanos se sintieron incómodos al escucharlo. José no fue el fuego literal como Sadrach, como Mesac y Abednego, pero pasó por uno simbólico, como muchos de nosotros. El fuego de rechazo, de la traición, del olvido, porque a veces el horno no tiene llamas, a veces tiene nombres, y se llama traición, se llama soledad, se llama espera. José, él había soñado con grandeza, pero despertó en una fosa. Fue vendido por su propia sangre, fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en una cárcel por gente que prometió recordarlo. Si alguien tenía derecho a decir ¿dónde estás, Dios?, era José. Si yo he tenido todos estos sueños, yo he visto el resultado, yo he visto dónde tú me quieres llevar, ¿qué hago yo en este pozo? ¿Qué hago yo en esta cárcel? ¿Qué pasará si nunca salgo de esto? Él tenía el porqué para decir eso. Pero en cada temporada, en cada fosa, en cada celda, la Biblia repite una frase que lo cambia todo. Escúchame bien. Y el Señor estaba con José. Y el Señor estaba con José. No dice, y el Señor lo sacó rápido. No dice, y el Señor lo libró al instante. Dice, y el Señor estaba con él. Y cuando Dios está contigo, no importa quién te olvide. Cuando Dios está contigo, no importa quién te encierre en la celda. Cuando Dios está contigo, no importa quién es el que te traiciona, porque lo que parecía una pérdida termina siendo el parte del plan de Dios para tu vida. Lo que parecía un castigo era preparación. Lo que parecía un final era simplemente un capítulo nuevo. José descubrió que la prisión de hoy puede ser el pasillo. Escúchame. La prisión de hoy puede ser el pasillo hacia el palacio de mañana. Porque el mismo Dios que permitió que lo lanzaran al pozo fue el que lo levantó al trono. Y cuando finalmente se encontró con sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, los mismos que lo habían metido en el hueco, Él les pudo decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. No importa por quién tú has sido engañado, no importa quién te hizo mal, Dios puede tomar tu situación y la puede transformar para bien. Eso es aún sí. Aún sí.
Aún si esto calienta, aún si me veo a sola, aún si la depresión quiere entrar, aún si esto y aún si lo otro, Dios sigue siendo fiel. Dios no me va a desamparar. Dios sigue estando conmigo. Aún en medio de esto, Dios estaba con José. Dios sigue conmigo, y si Él está conmigo, no necesito entender el proceso, solo necesito confiar en su propósito. El fuego no solo revela lo que Dios puede hacer, revela en quién tú estás confiando, en quién verdaderamente tú estás entregado. La fosa no fue el final de José. ¿Tú sabes lo que la fosa fue? La fundación. La traición es la fundación. El engaño es la fundación. La enfermedad, la fundación. Yo me voy a ir de Colombia porque están matando a medio mundo, la economía está bien mala, y me voy para los Estados Unidos a mejorar, y no sabe que aquí matan más gente y la economía sigue empeorando. No entendemos los procesos de Dios. Y a veces Dios nos hace creer de que tenemos que ir para allá porque te tienen un anzuelo. Y Dios te terminó trayendo aquí a los Estados Unidos, y de hecho a Brandon, y de hecho a esta iglesia, para dejarte entender que ese fuego no es el que te va a terminar. Ese fuego es el que te va a procesar para que te acerque más a Dios. Ay, ay, ay. Siento tu presencia, Jesús. Ay, es que los papeles, ay, que la deportación, ay, que sí, que si esto y que si lo otro. Cuido. Hit those symbols for me. Cuido. Mira. Distracción. Pura distracción. Cristo Jesús, tú sigues sentado en el trono. Mi confianza está puesta en ti. El que creó los cielos y los mares, el que puso el sol en su lugar y la luna en su lugar, el que puso las aves a correr sobre la faz de la tierra. El Señor sigue en control. Él no para de ser Dios porque el fuego se pone caliente. Él sigue siendo fiel. Él sigue sentado en el trono. Él sigue estableciendo todo control sobre nuestras vidas. My God. Lo que José perdió en posición, él lo ganó en visión. Porque cuando pasas por el fuego y tú elijas confiar, Dios no solo cambia tu situación, Dios te cambia a ti. Y Dios lo que busca es cambiarnos. Dios lo que busca es procesarnos. Dios lo que busca es que nos acerquemos más a Él. ¿Tú te crees que esto se trata del dinero? ¿Tú te crees que esto se trata de nuestro estatus económico o estatus social o de la enfermedad? No, Dios lo que está interesado es que nos acerquemos más a Él. Punto y se acabó. Al fin y al cabo, Dios lo que quiere es que tú te acerques. Que si la enfermedad te agobia, mira, la hermana Carmen, la hermana Sonia, yo hablaba con ella y ella pasó por un cáncer, sobreviviente de cáncer. Y ella compartía conmigo hace como un mes o dos atrás y decía: pastor, yo cuando pasé por el cáncer, aún como débil yo me sentía, yo no podía faltar de ir a la iglesia. Yo no digo esto para elogiarla, pero digo esto para decir lo importante que es de tú continuar presionando, caminando, andando, marchando, aún en medio de tu debilidad, aún en medio de tu situación, aún en medio de tu crisis.
donde tú no te vas a rendir ante esa enfermedad, tú no te vas a rendir ante ese resultado, ante las noticias. Mira, apaga todo ese sonido y recuerda que Él sigue sentado en el trono. Mira, voy a terminar con esto. Ya me pasé de tiempo. El rey Josafat enfrenta a 3 ejércitos enemigos. Él tiene miedo, lo dice el texto. Dice Josafat tuvo miedo y decidió consultar al Señor. Dios responde a través del profeta Yahaziel: no temas ni se desalienten, porque este gran ejército, y le dice, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Josafat hizo algo loco, que yo no sé si algunos de nosotros nos atreveríamos a hacerlo. ¿Tú sabes lo que él hizo? Él puso cantores al frente del ejército. Él no puso soldados, él no puso escudos, él no puso tanques de guerra, él no mandó un C-130 en el aire para que comience a bombardear, a limpiar el terreno. Él lo que puso fueron adoradores. Y mientras cantaban, den gracias al Señor, porque su amor perdura para siempre, Dios confundió al enemigo. Por eso no te puedes quedar paralizado, porque mientras tú te quedas paralizado en el medio de tu situación, el enemigo sabe que Él sigue en victoria. El enemigo sabe que Él sigue en control. El enemigo sabe que Él tiene todo tal y como lo quería llevar. Pero cuando te mueves en fe y lo adoras, el enemigo se confunde. El miedo te hace callar, pero la fe te hace cantar. Aún si no ves victoria, tú adoras como si ya estuviera ganada. Y quizás tú hoy te sientes como Job. A lo mejor sientes que todo se vino abajo. No ves salida y estás preguntando dónde está Dios en medio de toda esta situación. O quizás te sientes como José, que estás traicionado, que fuiste olvidado, fuiste echado a un lado. Estás esperando que algo cambie, mientras el cielo parece que está en silencio. Pero escucha, Dios no te abandonó. El mismo Dios que estuvo con Job en la ceniza, el mismo Dios que estuvo con José en la prisión, el mismo Dios que estuvo con estos 3 jóvenes hebreos en medio del fuego, Él te trajo hoy aquí para recordarte algo. El fuego no fue enviado para destruirte, fue enviado para desarrollarte. El fuego no vino a matarte, el fuego vino a moldearte. El fuego no es el final de tu historia, es la fábrica donde Dios refina la fe y la pone a trabajar para su gloria. Ese es el propósito del fuego. Estemos de pie. Dios nos dice, no tienes que entenderlo, solo entrégamelo. Dios nos dice, no tienes que controlarlo, solo confía. Dios nos dice, no tienes que apagar el fuego, solo deja que yo camine contigo dentro de ese fuego. Camina, 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 camina. Quiero pedirle